shepherds do not land here anymore. I've noticed that this year they seem to shun the place. Maybe it's the depletion of the fishing stock driving them away. Perhaps it's me. When he first landed here, Donnelly wrote that the herds were sickly, and their shepherds the lowest of the miserable classes that populate these Hebrides. Vale, es un juego en primera persona. 300 years later, even they have... Estaba gratis en Steam justamente hoy, entonces quería ver a ver de qué iba, tío. Sé que es un walking simulator, ¿eh? Es simplemente para disfrutar del paisaje y un poquito de, pues eso, de la naturaleza. Y quizás de la historia que vayas viendo, sin más. Está muy detallado, ¿eh? Lo que es la pared, fíjate todos los detalles que tiene. Muy detallado, tío. O sea, ocupó muy poquito, ¿eh? No, tampoco creo que sea muy grande, obviamente. Pero me encanta, tío, cómo se ve el mar. O sea, se ve muy bien. Para ser eso. Un tipo de juego de esta manera. Claro, que sí que podía correr, ¿eh? Aunque sea un walking simulator, podía correr, tío. Y saltar, no creo que le costara nada que saltara tampoco. ¿Y ahora por dónde tiro, chaval? No sé si se puede pasar por aquí. Me parece que sí. El faro ese. A ver, hay mapa del mundo. Lo dudo, ¿verdad? Donnelly reported the legend of the hermit, a holy man who sought solitude in its most pure form. Allegedly, he rode here from the mainland in a boat without a bottom, so all the creatures of the sea could rise at night to converse with him. How disappointed he must have been with their chatter. Perhaps now, in all the Sí, todo muy correcto, pero ¿por qué no enciende la linterna por ahí? He'd find more peace. They say he threw his arms wide in a valley on the south side, and the cliff opened Mira, hay luces up to ahí, provide tío. him shelter. They say he died of fever 116 years later. The shepherds left gifts for him at the mouth of the cave, but Donnelly records they never claimed to have seen him. I have visited the cave and I have left my gifts, but like them, I appear to be an unworthy subject of his solitude. No, no se puede ir. Bueno, pues me tiro, me da igual. No creo que palme. En la vida real no creo que palmara por mí, por aquí. Vaya pedrolos que hay en la playa, tío. Vamos a meternos un poco a las olas, al agua. Es que las piernas del tío no están hechas. Ese detalle no se lo curraron. Pero mira, no se ve mal, tío, la playa. Muy realista de Dios. Con las algas ahí muertas. Vale, por aquí se puede volver a ir. Entiendo Those yo. islands in the distance, I'm sure, are nothing more than relics of another time, sleeping giants, somnambulist gods laid down for a final dreaming. I wash the sand from my lips. Claro, no voy a decir que el juego sea una mierda. Lo que quiero decir es que el juego se disfrutaría más si pudieses correr, si pudieses saltar, y a la vez si tuvieras unos prismáticos o algo así. Y obviamente si tuviera unos gráficos fuera de lo común. Tiene unos gráficos que, bueno, normal, ¿no? Hoy en día al menos nos sorprenden, vamos. No creo que pueda continuar por aquí, ¿verdad? Más es que va a paso de tortuga, por Dios. Dear Esther, I found myself to be as featureless as this ocean, as shallow and unoccupied as this bay, a listless wreck without identification.
My rocks are these bones, and a careful fence to keep the precipice at bay. Shot through me caves. Pero ¿cómo puede haber aquí restos de un coche, tío? This aerial will transmit into me. Bueno, imagino. ¿Es un coche o es otra cosa? The nervous system, No, es un coche. his boots and yours and mine still trample. I will carry a torch for you. I will leave it at the foot of my headstone. You will need it for the tunnels that carry me under. No, por ahí no puedes ir ya. Toca volver por ahí. Estaba claro que no. Bueno, pudo caer por aquel acantilado. Pero claro, quién sabe lo que hay detrás del acantilado ese. Tiene detalles muy cucos, tío. O sea, este pasamanos, todo eso está muy currado. A wonderful sight. The moon cresting the junction between the cliff path and the stone circle. It cast a shadow of the ridge across the beach, all the world as if you had signed your name in untidy handwriting. Sigo esperando el día en que hagan exactamente el mismo concepto de este juego, tío. Aunque solo sea de ir andando y no puedes hacer mucha cosa. Pero que tenga los gráficos tan realistas que digas tú... ¿Pero estoy en la vida real o estoy en un sueño? Y no falta tanto, porque mirad este juego. Si lo miras de cerca, no, claro. Pero si lo miras de lejos... Cuidado, Está muy bien hecho. Y hasta podía colar. Es más, me atrevo a decir que si lo miras de lejos no falta tanto tiempo para que algún juego de este estilo consiga engañarnos. O sea, consiga que mires ahí y digas... Tendrás que mirar 2 o 3 veces antes de decir si es la realidad o es un puto videojuego. No falta tanto, tío. No falta tanto. La única putada es que para enterarme de la historia está en inglés, por encima escrito, por encima no sale subtitulado. Y si no sale subtítulos, si no me sale subtitulado lo que dice el tío, me entero menos, porque hablado me entero bastante menos que escrito. Coño, pero ¿por qué no sale? Mirillas, ¿qué hostias mirillas? Subtítulos grandes. Escenas cerradas, ¿qué es eso, tío? Ah, no, quita. No. Ya lo sé lo que es la mirilla. No. Por Dios. En este juego no pega la mirilla. No gifts or Bibles laid out on the sand for the taking. No tides turning or the shrieking gulls overhead. The bones of the hermit are no longer laid out for the taking. I have stolen them away to the guts of this island, where the passages all run to black, and where we can light each other's faces by their strange luminescence. Pero no saltan los subtítulos, no me digas por qué.
Y hay como el juego de luces a veces, tío. ¿Seré yo con la linterna? ¿Y por qué la voy a tener encendida aquí? No tiene sentido. Pero esa es la sensación que da. Dear Esther, Ah, ahora my name's sí. Paul. I made my own little pilgrimage. My Damascus, a small semi-detached on the outskirts of Wolverhampton. We drank coffee in his kitchen and tried to connect to one another. Although he knew I hadn't come in search of an apology, reason or retribution, he still spiraled in panic, thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already passed beyond any conceivable boundary of life. This hermit, this seer, this distant historian of bones and old bread, where did he vanish to? Why, asked the farmers, why, asked Jakobsen, why bother with your visions at all, if you're just to throw your arms up at the cliff and let it close in behind you and seal you into the belly of the island, a museum shut to all but the most devoted? Está bien logrado el sonido de la cueva, incluso con eco, ¿eh? Está bien logrado. Donde perece más es en los gráficos de las rocas. Es una pena porque estamos rodeados de rocas. No, por aquí no me puedo meter. ¿O sí? Es que no lo tengo claro. Si puedo cruzar por ahí. Yo creo que sí, ¿eh? Pinta que sí, no, esto no cubre tanto como para no poder. No cubre tanto, pero no subo por ahí. No se da subido, qué putada. Pensaba que sí. Es que si te hacen correr te pasas el juego en vez de la hora o 2 horas que quieren que te lo pases, te lo pasas en media hora, claro. Estaría todo el rato corriendo. Pues ya digo, estaba gratis en Steam justo el día en el que estoy grabando. No subiendo. Pero subiendo el vídeo siempre lo subo más adelante. Me gusta quedarme viendo el agua, tío, para ver qué tal está hecha. Porque siempre me parece y me fascina lo bien hecha que está muchas veces. De hecho, aquí me parece preciosidad lo bien hecha que está. Y luego lo comparas con las rocas, tío, y no me da la sensación de que... O sea, me da la sensación de que el agua debería de ser más difícil de hacer que las rocas, tío. I'm not alone here, even though I'm equally sure it is simply a delusion brought upon by circumstance. I do not, for instance, remember where I found the candle, or why I took it upon myself to light such a strange pathway. Perhaps it is only for those who are bound to follow. ¿Cómo harán, tío, para programar el agua, Vaya formación de rocas más guapas que hay aquí. Seguimos por este camino, va. Pero ves la luz.
Evidentemente debe ser mi... Debo de tener algo o en la cabeza. Es que no es la linterna. La linterna la enciende y la apaga al entrar en cuevas. Entonces debo de tener otra especie de luz en la cabeza o algo, no sé. Un casco o algo, no sé. Como si fuera un casco de un minero. Eso es lo que parece. Porque alumbra siempre hacia donde giro. Un poquito, ¿no? Sonido del viento entre las rocas, tío. Coño, cargando. Dear Esther, I have now driven the stretch of the Logro. M5 between Exeter and Bristol over 21 times. But although I have all the reports and all the witnesses, and have cross-referenced them within a millimetre using my Ordnance Survey maps, I simply cannot find the location. You'd think there would be marks to serve as some evidence. It's somewhere between the turn-off for Sanford and the welcome brake services, but although I can always see it in my rear-view mirror, I have as yet been unable to pull ashore. No sé qué es. Un barco aquí, más varado que pa' qué. Una boya allí. Además el barco se ve que quedó varado, vamos, básicamente. Alguien pintó en él, además. Se ve que quedó varado I see a ahí. hole in the bottom of the boat. How else could new hermits have arrived? Y traía cargamento, ¿eh? Pero por aquí no hay salida, tío. Por las rocas tampoco se puede ir. Joder. Si no hay salida por ahí, por las rocas tampoco se puede ir. ¿Qué hostia hay que hacer aquí? Vale, ya sé, debe de ser por ahí a la izquierda. Pensé que habría salido por ahí, pero no. El cielo tampoco me parece que esté 100% bien conseguido, ¿eh? El tema del cielo podía estar mejor, las nubes. Bastante mejor, de hecho. Podrían estar más detalladas. I had kidney stones and you visited me in the hospital. After the operation, when I was still half submerged in anesthetic, your outline and your speech both blurred. Now my stones have grown into an island and made their escape, and you have been rendered opaque by the car of a drunk. ¿Qué hostias hay ahí? Un agujero criminal, ¿no? La historia de momento no me está gustando, ¿eh? Tampoco, la verdad. Ni fu ni fa. I've begun my ascent on the green slope of the western side. I've looked deep into the mountain from the shaft and understood that I must go Era un up pozo. and then find the way under. I will stash the last vestiges of my civilization in the stone walls and work deeper from there. I'm drawn by the aerial and the cliff edge. There is some form of rebirth waiting for me there. Bueno, vale.
Hombre, el sitio es bonito. Eso sí. The bothy was constructed Pero podría ser originally cualquier in the sitio de early aquí cerca donde vivo yo, la 1700s. verdad. By then, Costero, shepherding had formalized into a career. The first habitual shepherd was a man called Jakobsen, from a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man of breeding by the mainlanders. He came here every summer whilst building the bothy, hoping eventually that becoming a man of property would secure him a wife and a lineage. Donnelly records that it did not work. He caught some disease from his malcontented goats and died 2 years after completing it. There was no one to carve white lines into the La enfermedad de las cabras. Curioso. Mira, la casa y las piedras molan, tío. Y el musgo subiendo por la casa está muy bien hecho. Incluso las ventanas, tío. Toda apariencia de antiguo. Muy bien hecho. Cormorants seen at dusk. They did not land. This house built of stone, built by a long-dead shepherd. Contents: my camp bed, a stove, a table, chairs, my clothes, my books. The caves that score out the belly of this island, leaving it famished. My limbs and belly famished. This skin, these organs, this failing eyesight. When the battery runs out in my torch, I will descend into the caves and follow only the phosphorescence home. No son tejas, es pizarra. La casa es de pizarra. Bueno, vamos a entrar por donde salí porque no sé qué hay que hacer ahora. Subí todo esto. No sé si hay sitio por aquí. La leche salada, tío. Por aquí nada porque termina en el mar. Vamos más para aquí. A esa otra casa. O por aquí, que por aquí tiene pinta que puede haber algo. Un camino por aquí atrás. Está cercado con esta alambrada de pinchos. Y eso quiere decir que algo hay. Ahí hay una cueva. Era mejor vivir en esa cueva que en la casa. No falte Dios. ¿Y si me tiro por aquí qué pasará, tío? Da ganas de probar. Es que no me quiero equivocar de camino tampoco, tío. Porque si te equivocas de camino... La hostia, No creo que me equivoque. Yo creo que esto me lleva allá abajo. He left his body to the medical school and was duly opened out for a crowd of students 21 days after his passing. The report is included in my edition of his book. The syphilis had torn through his guts like a drunk driver, scrambling his organs like eggs on a plate. But enough definition remained for a cursory examination, and, as I suspected, they found clear evidence of kidney stones. He's likely to have spent the last years of his life in considerable pain. Perhaps this is the root of his laudanum habit. Although its use makes him an unreliable witness, I find myself increasingly drawn into his orbit. Y aquí tenemos los restos de otro barco. ¿O qué coño es esto? Parece, A todas luces que es un barco. Pero este ya, lo que queda de él, vamos, ni se conoce.
A ver, a mí me gusta, no me importa que sea un Walking Simulator, aunque no suelo jugar este tipo de juegos. Pero sí que podría tener algún detalle más, ¿verdad? Podría tener algún librito por ahí perdido para leer, podría tener con algunas páginas para leer de historia, podría tener, no sé, alguna interacción más, tío. ¿Y quién mantiene encendida esa vela? Cuénteme usted. Bueno, bueno, a ver dónde va esto, tío. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Donnelly did not pass through the caves. From here on in, his guidance, unreliable as it is gone from me. I understand now that it is between the two of us, and whatever correspondence can be drawn from the wet rocks. Por ahí caí, vale. Me levanto. Estamos en una cueva. Cambiamos rotundamente de paraje. Mejor, ya me estaba cansando de estar en el mismo. Puedes ampliar pulsando el ratón. Me doy cuenta ahora. There is no other direction, no other exit from this motorway. Speeding past this junction, I saw you waiting at the roadside, a one last drink in your trembled hands. Pues es verdad, no hay otra dirección, tío. Hay que volver a salir por el mismo lado. Pero es que esto se bifurca en dos, tío. Curioso. Juraría que viene por la otra, ¿eh? Así que por eso me meto por esta. Aquí creo que va agachado. Por eso incluso anda más lento. Ay, qué puta mierda. No sé si será esta donde vine. Mal, tío. Esta sí que no, me metí mal. Antes no me di cuenta de que se agachó. ¡Puta madre, güey! Ah, pues me voy a tirar con dos cojones, obvio. Bonita, bonita caída. Bonito efecto de lluvia. Bueno, de lluvia. De agua bajando por ahí. Si esto es verdad, subir por aquí va a ser ardua difícil, porque tiene que resbalar un huevo. O sea, fuera coñas, con todo lo mojado que está la tierra por aquí. Y obviamente no iba a estar tan iluminado como te lo pintan en el juego. Teniendo una linterna, es una pena que le metan esta mierda de lucecitas por ahí artificiales, porque no tienen mucho sentido, tío. ¿Que puede haber algo que dé luz en la cueva? Bueno, puede. Pero no es lo normal, no es lo suyo, ¿no?
leche. Si vuelvo a caer, pues al mismo sitio volveré. Aquí se va a volver a agachar. ¿O no? Depende cómo haga la cueva. Si esto fuera... O sea, tuviera un pelín más de gráficos... Sería la polla, tío. Sería la... O sea, estaría muy bien. Lo que pasa es que un Walking Simulator... Con unos gráficos un poco... justos, o sea, limitados... Normaluscos de todo... Pierde un poco, ¿no? A mi gusto. O si esto tuviera... Bueno, yo qué sé... 15 años... 10 años... Bueno, 10 igual no... Bueno, hace 10 años sí que sorprendería bastante. Bueno, vaya fantasmada de cueva, chaval. Everything here is bound by the rise and fall, like a tide. Perhaps the whole island is actually underwater. Pues tiraré por aquí. Pero esto es hielo. Parece que sean estalactitas de estas. De hielo. Lo cual significaría que esto está... que esta cueva está fríísima. Aquí se tiene que agachar, yo creo. Pues no. Nah, no se da subido. Qué fantasmadas son estas piedrecitas que salen ahí, tío. This is a drowned man's face reflected in the moonlit waters. It can only be a dead shepherd who has come to drunk drive you home. No. Eso es profundo, Las velas ahí oportunamente colocadas. Transmite bastante guay el sonido, el hecho de estar en una cueva. Eso no lo voy a negarlo. Lo transmite muy bien. El viento soplando fuera. O a la entrada de la cueva, o más o menos, ¿no? O sea, mola. Nos sumergimos, va. Primera vez. Bueno, segunda vez, pero... Casi que primera, ¿no? Y por debajo... No hay nada, no. Esto es por arriba donde hay que ir. Pensé que me iba a gustar menos de lo que me está gustando, O sea, está bien tirado porque está en un paraje natural... Muy chulo, luego te meten en la cueva. De momento está guay, tío. Merece la pena hacerse el recorrido, vamos. Ahora, el tema es, ¿no? Sí, no, me tengo que tirar, sí. No hay más remedio. No hay más remedio. ¿Dónde coño vine a caer? Una autopista submarina, como si el mundo estuviese
cubierto de agua, ¿verdad? Debe de ser esto lo que imita. Mierda, te me has perdido aquí. Un juego como este, también el juego de la música, obviamente, ojo, influye. Una buena banda sonora puede marcar también una diferencia importante. No sé lo que durará, Eso sí que no tengo ni idea. Pero hasta aquí, este punto. Esther. Hasta aquí este punto. A ver si cambiamos de zona. Me gustaría que cada vez que cambies de punto, pues cambies un poquito de zona, ¿no? Aunque el otro punto duró 2 momentos. Ahora, por lo que se ve, sí estamos saliendo al exterior. Aquí hay una tienda de campaña. Nos ponen la luna de foto ahí, que quede guay, chapiriguay. Una vela por ahí, que no estaría consumida ni nada si esto fuera un día normal. They charted their course, and I followed them for 21 minutes until they turned off near Sanford and were lost. If I were a gull, I would abandon my nest and join them. I would starve my brain of oxygen and suffer delusions of transcendence. I would tear the bottom from my boat and sail across the motorways until I reached this island once again. Dear Esther, I find each step harder and heavier. I drag Donnelly's corpse on my back across these rocks, and all I hear are his whispers of guilt, his reminders, his burnt letters, his neatly folded clothes. He tells me I was not drunk at all. Sé que hay cosas parecidas, pero estaría muy guapo un museo interactivo de esta forma, ¿verdad? Pero que se viera casi como si fuera real, o real incluso. Anda que no estaría guapo. Sé que hay cosas parecidas, pero la verdad es que nunca probé a entrar en las páginas web de los museos. Si están hasta este punto, no lo sé todavía. Tampoco es algo que les interese tanto, porque obviamente prefieren que vayas, ¿no? Que pagues. Pero sí que podían tener algo así, una experiencia así. Más interactivo. From here, I can see my armada. I collected all the letters I'd ever meant to send to you, if I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one, and I folded them into boats. I folded you into the creases. No creo que sea por ahí, Voy a mirar solo por mirar esto que... I set the fleet to sail. Solo por mirar qué coño hay aquí. Pero por aquí no es. You to the Atlantic, and I sat here until I'd watched all of you sink. Por aquí no es ni de coña. Obvio que es por esas escaleras. Anda. Mira qué símbolo hay ahí dibujado. El faro. Es posiblemente que tenga que ir... Bueno, faro.
Eso no es un faro, pero bueno. Bueno, sí es un faro, en verdad. Porque emite luz roja, que es para indicar, supongo, dónde está la Tierra. O sea que sí es un faro, pero aparte de un faro... O no es un faro, es una antena de radio. O de teléfono, no sé. A lo mejor actúa de las dos cosas, ¿eh? Porque si no, ¿para qué iba a emitir la luz? Porque antenas de teléfono hay 50.000 y no te emiten luz tan fuerte como esa. Entonces, al estar en la costa es posible que también actúe de faro, las dos cosas. A juzgar por el barco que vimos antes allí todo emborrancado, hace falta un faro para que no pase eso. I swallowed another handful of painkillers and now I feel almost lucid. The island around me has retreated to a hazed distance, whilst the moon appears to have descended into my palm to guide me. I can see a thick black line of infection reaching for my heart from the waistband of my trousers. Through the fugue, it's all the world like the path I have cut from the lowlands towards the aerial. Pareciese que haya una persona allí, ¿verdad? Tal vez sea una estatua. Te meten una música ahora full eclesiástica. I've begun my voyage in a paper boat without a bottom. I will fly to the moon in it. I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. I can see your traces in the ink that soaks through the fibre, the pulped vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates, we will intermingle. When this paper aeroplane leaves the cliff edge and carves parallel vapor trails in the dark, we will come together. Dios, está hecho todo un poeta, el tío este. Todo un poeta. Dios mío, yo no sé si me metería en la vida real por aquí, por este camino. Estas rocas tienen una pinta de falsedad, de poder caer cuando menos te lo esperes. If only Donnelly had experienced this, he would have realized he was his own shoreline, as am I. Just as I am becoming this island, so he became his syphilis, retreating into the burning synapses, the stones, the infection. The stones. Infección. The stones in my stomach will weigh me down and ensure my descent is true and straight. I will break through the fog of these godforsaken pills and achieve clarity. All my functions are clogged, all my veins are choked. If my leg doesn't rot off before I reach the summit, it will be a miracle. There are 21 connections in the circuit diagram of the anti-lock brakes. There are 21 species of gull inhabiting these islands. It is 21 miles between the Sandford Junction and the turn-off for home. All these things cannot, will not be a coincidence. Entramos en la zona del faro este. Faro, radio, como le quieras llamar. Personal no autorizado. Fuera de aquí. La música sube de intensidad. Puta madre iba a pasar por aquí, chaval. Su puta madre en bicicleta iba a venir a este faro. Mira, la vista desde aquí es brutal, Fucking brutal, tío. Con el viento ahí soplando. El pasamanos está guapo hecho, Está muy bien hecho, tío.
Pero ¿quién hostia sube por aquí en su sano juicio? A ver, se puede subir, pero hay que subir con cuidado si fuera esto la vida real, porque con lo que sopla el viento aquí, en serio, si te da un golpe de viento, es que te manda por aquí abajo que te matas. O sea, esto no es ninguna coña. Y aquí el viento sopla, que ya se ve. O sea, que no sería ninguna coña subir por aquí. Yo subiría medio agachado, tío. Para que no me pille el viento mucho. O en un día tranquilo, no como hoy que está todo agitado. He was not drunk, Esther. He was not drunk at all. All his roads and his tunnels and his paths led inevitably to this moment of impact. This is not a recorded natural condition. He should not be sat there with his chemicals and his circuit diagrams. He should not be sat there at all. Qué bonito, tío. Qué cuco, tío, qué cuco. Es que a mí la naturaleza me encanta. Y mezclada con sitios ya como abandonados, pues todavía más, tío. O sea, es como una pasada, ¿sabes? Una maravilla. ¿Quién sería el zumbao que se pondría a hacer estas escaleras por aquí, verdad? Es que aquí tiene que soplar que flipas, porque obviamente estamos altos. A la vera del mar, que ya sabemos que en la costa suele soplar bastante, sobre todo en ciertas zonas. ¿Se va a suicidar o qué cojones? La tontería que dice. Va solo ya, I have burnt my belongings, my books, this death certificate. Mine will be written all across this island. Who was Jakobsen? Who remembers him? Donnelly has written of him, but who was Donnelly? Who remembers him? I have painted, carved, hewn, scored into this space all that I could draw from him. There will be another to these shores to remember me. I will rise from the ocean like an island without bottom, come together like a stone, become an aerial, a beacon, that they will not forget you. We've always been drawn here. One day the gulls will return and nest in our bones and our history. I will look to my left and see Esther Donnelly flying beside me. I will look to my right and see Paul Jakobsen flying beside me. They will leave white lines carved into the air to reach the mainland, where help will be sent. Hijo de la gran puta, no lo había detectado hasta ahora, En cuanto llegué ahí y se fue el juego solo, dije, este hijo de puta se va a tirar. Pero hasta ahora no me daba cuenta, tío. Estaba subiendo y tal, pero no me estaba dando cuenta por lo que narraba. A ver, que debe de estar enfermo, ¿sabes? Está jodido, porque él sí que no leí todo, pero leí que estaba enfermo. Y bueno, está jodido, obviamente. Pero aún así no pensé que viniese aquí a suicidarse, hostia. Mira, como un pájaro. Pero bueno, es un bonito final, la verdad. Si es el final, que no lo sé. Marcos de papel.
Come back. Vuelve, creo que quiere decir eso, ¿no? O volveré o algo así. Paul. Pues se acabó lo que se daba. Se puede pasar, yo creo. Está bien, la verdad. O sea, más corto de lo que pensaba, quizás. Si reanuda, ¿qué coño hace? Si yo lo había pasado. Ah, continúas en el último punto de control. Bueno, pues hasta aquí esta historia breve de cojones que han puesto este día gratis en Steam y quería probar, tío. No sé si es el juego completo o solo es parte del juego, porque hay un juego que se llama Dear Esther y hay otro que es este que se llama Dear Esther y tiene eso, el Landmark Edition. Entonces, no sé si la otra es más completa o es al revés totalmente, no lo sé, la verdad. Tengo que investigar, pero de todas formas el otro no lo tengo, el que tengo es este. Entonces, bueno, Walking Simulator, pero está guay, tío. Demasiado corto, eso sí. Demasiado corto. Y creo que valía como 11 pavos, O sea, no me parece que 11 pavos... Este juego por 2 euros, pues te lo compro, paso un rato entretenido. Bueno, vale, 2 euros. Pero más no, tío. O sea, hay que ser sinceros. Pero bueno, da igual. Lo han regalado en Steam este día y me imagino que en claves estará tirado de precio porque no es que sea nada del otro mundo. Queda por aquí. Historia... Bueno, no me ha gustado demasiado, la verdad. Para que no lo vamos a negar. Pero se hace entretenida la experiencia de pasarlo, de andar, de ver las zonas y tal. Un poco lo que cuenta, tal. Aunque lo que cuenta es lo de menos, porque la verdad es que no me llama mucho. Pero... Nice, yo le voy a dar un positivo. Queda por aquí.